Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esta nueva dosis de vuestra droga. Ya habíamos visto en el vídeo anterior, habíamos hablado un poquito de la densidad, habíamos hablado del volumen, de las unidades del sistema, etcétera, etcétera. Recordad, cuando hablamos de la presión, que os había comentado que no depende del área que cojamos. A ver, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que como están relacionadas las áreas con el peso de la columna que están sosteniendo, al final la presión dependía única y exclusivamente de la altura, ¿vale? Esto es una cuestión importante porque nos lleva a lo que llamamos el principio de Pascal. ¿Qué es lo que dice el principio de Pascal? Vale, ¿qué es lo que significa? Significa que, vamos a ver, si nosotros tenemos un, un recipiente, voy a ponerlo esta vez en dos dimensiones, a partir de ahora en general voy a utilizar dos dimensiones para esto, y yo tengo un objeto, vamos a poner este mismo, aquí dentro, vamos a poner que es un objeto sólido, el fluido que hay aquí dentro va a ejercer una presión sobre este objeto, pero la va a ejercer exactamente igual en todas las direcciones. ¿Vale? Esto es una de esas cosas que hay que meterse bien en la cabeza. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente pensamos en la fuerza, y la fuerza es una magnitud vectorial, pero la presión no es una magnitud vectorial. Es decir, la podéis pensar en la presión, digámoslo así, como si fuese un campo escalar. Más o menos, ¿eh? O sea, ojo, esto cogido con pinzas. Es decir, recordad que habíamos calculado la presión igual a ρ por g por h. Entonces, ¿de qué va a depender nuestra presión? Va a depender de la densidad del fluido. A mayor densidad, mayor presión. La g va a ser siempre la misma, porque a menos que hagamos algún problema sobre la física de la atmósfera o algo así, entonces ya la cosa cambia. Pero bueno, en principio vamos a trabajar con fluidos en tierra y a correr. Entonces, ¿de qué va a depender? Principalmente va a depender de la altura a la que estemos. Es decir, para una cierta distancia de la superficie habrá una cierta presión. Es decir, tendremos como una especie de lonchas de presión para cada una de las alturas. Vale, pero como habíamos visto, la presión a una cierta altura, la que sea, vale, una cosa, esto lo he puesto como con volumen o algo así, vale, vamos a considerar que esto es un punto, un punto muy gordo, pero un punto, que lo acabo de ver y digo, ostras, que a ver si va a llevar a una confusión. Efectivamente, sí, voy a aclarar una cosita, si yo tengo algo que está, pues vamos a poner algo así, ¿no? Vamos a poner un objeto como este. Fijaos en una cosa, si esto no es de tamaño despreciable, es de tamaño apreciable, digámoslo así, vamos a tener aquí una presión, aquí lo estoy dibujando con flechas, pero no son magnitudes vectoriales, la misma presión, ¿vale? En estos dos lados, en estas dos caras de aquí, dependiendo que dependerá de la altura, pero bueno, vamos a ponerlo de esa manera. Y luego otra cosa, aquí arriba voy a tener una presión P, vamos a llamar PS, y otra presión aquí abajo, P fondo, P superior, P fondo, superficie y fondo, lo que queráis, llamadla como os dé la gana, ¿vale? Van a ser evidentemente diferentes si las alturas son diferentes. Entonces, esto, bueno, pues va a tener su cosita. De acuerdo. Entonces, como hemos visto, esto va a depender de la masa, es decir, esto va a depender de la masa de agua que tengamos encima y por lo tanto de la fuerza que estamos ejerciendo o el peso que tenga la columna de agua, dividido por el área que tengamos. Vale. Pero esta fuerza es genérica, digamos. Es decir, en principio comprende el peso
Pero puede haber otras fuerzas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que si yo tengo un recipiente, vamos a poner algo tal que así. Y yo tengo aquí un pistón. Vamos a poner que el pistón no tiene, bueno, sí, vamos a decir que sí tiene masa, ¿vale? No, vamos a decir que no tiene masa. Vamos a poner que no tiene masa. Yo aquí dentro tengo un fluido. Y esto tiene un determinado área aquí abajo. Entonces, si yo mido aquí la presión, lo que voy a tener aquí abajo, en esto de aquí abajo, voy a tener una cierta presión que será igual a la fuerza que se esté ejerciendo partido por ese área que tengo abajo. ¿Cuál es esta fuerza? Pues en principio, si no hay nada más que el fluido, esto va a ser la masa de la columna de fluido de área A. Vale. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo, vamos a poner que me pongo encima de este pistón que no tiene masa, y ejerzo una fuerza extra, digamos, sobre este fluido, vamos a llamarme a mí F0, venga, F0, lo que voy a tener es que la fuerza va a ser F0 más el peso de la masa de agua. Y ahora sí esto dividido por el área. No sé si me estoy explicando bien, yo creo que sí. Yo lo entiendo, claro, yo lo entiendo, pero lo que quiero es que lo entendáis vosotros. Lo que me interesa es que veáis que la presión va a depender también de otro tipo de fuerzas que puedan ejercerse sobre la masa de agua. Es decir, esas fuerzas son aditivas, se van a sumar. ¿Qué es lo que vamos a tener al final? Pues al final lo que vamos a tener es que nuestra presión va a ser lo siguiente. Va a ser esta F0 que yo tenía sobre el área que yo tengo más mi peso aquí. ¿Vale? Es decir, yo voy a tener la presión, lo que va a ser al final es una presión que vamos a llamar P sub 0, que es la que estoy ejerciendo yo, más la presión de la masa de agua, vamos a poner, ¿vale? Esta es la que yo estoy ejerciendo a través de F0 y esta es la presión debida a la columna de agua, o sea, la que teníamos originalmente. Vale, entonces ahora vamos a utilizar este principio, digámoslo así, para hablar un poquito de lo que se llaman los elevadores hidráulicos. Yo no sé si habréis visto alguna vez un elevador hidráulico, no es una cosa excesivamente complicada, pero por ejemplo se utilizan en talleres mecánicos y cosas así. Vale, entonces yo lo que tengo aquí son dos cosas, digamos. Una tiene aquí un área 1, vamos a llamarlo, y aquí un área 2. ¿Vale? Y están comunicados por un fluido que está aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tenemos que basarnos en dos cositas. La primera, vamos a considerar que el fluido es incompresible. Y luego pasa otra cosa, y es que si nosotros ejercemos una presión, vamos a poner así, es decir, si yo hago una fuerza, más bien, voy a llamarlo de esa manera, voy a hacer aquí una fuerza, voy a llamar F1, esto, como es incompresible, lo que yo desplace, es decir, yo voy a desplazar, digamos, una altura H1, esto de aquí, el volumen H1 por A1 va a transmitirse hasta aquí, es decir, esto se va a desplazar una altura H2, ¿vale? Por lo tanto, como esto va a hacer que se mueva, es decir, si una fuerza ejercida aquí va a transmitirse a través de aquí y va a acabar resultando en una fuerza F2 sobre este pistón que lo va a elevar, ¿vale?
Esto es un poco más o menos como el principio de la palanca, básicamente, ¿vale? Ya veremos cómo, ya veremos por qué. Entonces, ¿qué sucede? Que sucede que la presión ejercida sobre el cilindro 1 se transmitirá al cilindro 2. Es decir, yo voy a tener aquí una presión ejercida sobre 1 que va a ser la fuerza 1 partido por el área 1, que se va a igualar con la fuerza 2 partido por el área 2. Y esto es igual a la presión 2. A ver, esto es para pensarlo un ratito, ¿vale? Es decir, si yo ejerzo una presión, vamos a ver el ejemplo anterior, en una parte del fluido sobre el fluido, al final la presión en un punto como este va a ser la suma de la presión que yo estoy ejerciendo más la presión del fluido, ¿vale? Lo mismo sucede aquí. Si yo ejerzo una presión en esta parte del fluido, se va a transmitir al resto del fluido, ¿vale? Entonces eso va a resultar en lo que ya habíamos dicho, una fuerza F2, que es la que nos va a elevar el pistón. ¿Cuánto se va a elevar? Bueno, pues mira, bastante sencillo, despejar aquí y lo que vamos a coger es hacer una relación de cuánto me vale F2. Pues F2, es decir, la fuerza que nos va a impulsar hacia arriba, va a ser igual a A2 partido por A1 por F1. Fijaos que esto es como el tema este de la palanca, de las palancas. Si recordáis, si yo tenía aquí en el suelo un objeto y yo pongo una palanca para moverlo, yo lo que estoy haciendo es ejercer una fuerza aquí hacia abajo que se va a transmitir a través de esta longitud y va a generar un momento, ¿vale? ¿Qué es lo que dice esto? Que el momento aquí es igual al momento aquí, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo ejerzo una fuerza aquí con una distancia muy grande, lo que voy a obtener para esta distancia, que es mucho más pequeña, es una fuerza muchísimo más grande. Y en esto pasa lo mismo. Si yo aquí ejerzo una fuerza, fijaos que A2 es más grande que A1. Entonces, A2 partido por A1 es mayor que 1. Eso significa que la fuerza 2 va a ser mayor que la fuerza 1. Ahora, ojo, claro, dices, no, bien, fuerza gratis. No, fuerza gratis no. ¿Por qué? Porque yo para hacer aquí una fuerza lo suficientemente grande, por ejemplo, como para subir un coche, voy a tener que mover esta columna mucha distancia para que ésta se mueva muy poquito. Fijaos en eso. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dicho que el fluido es incompresible, es decir, el volumen permanece constante. Es decir, el volumen 1 que voy a llamar, por ejemplo, V1, va a ser H1 por el área. Esto va a ser igual que al volumen 2, es decir, este era el área 1, perdón, y este el área 2, y esto una altura H2. Si ahora yo cojo y despejo aquí área 2 partido por área 1, que vaya letra que tengo, madre mía. ¡Ah! ¡Qué horror! No, no, de verdad que no me voy a acabar de acostumbrar, ya lo he dado por perdido. Esto lo que voy a tener es, si yo despejo aquí, H1 partido por H2, es decir, la relación inversa. Y por lo tanto, si yo sustituyo aquí con las fuerzas, lo que voy a encontrar es que la fuerza 2, perdón, no quiero despejar las fuerzas. No, 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 no me interesa. Bueno, sí y no. Vale, ¿qué es lo que tengo? Vale, voy a hacer una cosa.
A2 partido por A1, me vuelvo aquí, voy a despejar esta cantidad y esto es igual a F2 partido por F1. Entonces, como A2 es partido por A1 es igual a H1 partido por H2, lo que tengo es que esto es igual a F2 partido por F1. Ahora aquí voy a encontrar esta relación. ¿Qué es lo que significa esto? Que la altura que yo voy a conseguir mover este pistón de aquí, es decir, esta altura de aquí, va a ser igual a esta relación de fuerzas al revés, es decir, F1 partido por F2 por H1. Y ahora fijaos, como F2 es mayor o bastante mayor que F1, este cociente es menor que 1. Y por lo tanto, H2 va a ser bastante menor que H1. Dependiendo del área y dependiendo de un montón de cosas, evidentemente. Si aquí este área y este área son iguales, las fuerzas van a ser iguales, si os fijáis, ¿vale? Fijaos en esto. O sea, si esta relación es 1 a 1, esta es 1 a 1 necesariamente. Pero eso es, bueno, pues un poco como absurdo o no, igual sí, seguro que tiene utilidad. Como todo, los ingenieros son unos fenómenos encontrando utilidad a cosas que los físicos pasamos por alto, así que mucho ánimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta relación cuando el área 1 es menor que el área 2, por ejemplo. Ya estoy considerando eso. Ojo. No lo he dicho, pero bueno, creo que se daba por bastante supuesto, ya os podíais fiar del dibujito. Entonces, con esto hemos terminado esta parte. En el siguiente capítulo voy a hablaros un poquito de la paradoja hidrostática, que es la teoría, la ley de los vasos comunicantes, básicamente. Es rapidita, es una cosa muy sencilla, pero bueno, me apetece verla aparte. Así que no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.